Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues como siempre, esperando como cada viernes para estarnos escuchando. El día de hoy, bueno, pues tenemos ya un tema de lo que hemos llevado durante toda esta trayectoria de viernes, que hemos llevado una secuela. Y bueno, ya llegó el momento de explicar y tratar de complementar pues toda la parte que nos hacía falta realmente de cómo se maneja el control, ¿no? Hoy viernes 3 de marzo, pues bueno, queremos realmente decirte que estamos plenos y pues estoy muy contento de estar como siempre allá atrás, pues Abraham y Etiel, como siempre Black Carrot, apoyando. Entramos un poquito tarde, bueno, pues el tema de que hoy hicimos videos, aunque no lo creas, pues muy, un poquito más ilustrativos para que, bueno, quedara bien claro la diferencia entre un control y otro. Vamos a comenzar un poquito con el tema de que habíamos hablado anteriormente, que era el control que se basaba de alguna manera en procedimientos que ya estaban prescritos. Si tú recordarás, habíamos documentado o habíamos informado que se hablaba de un área terminal. El área terminal era pues precisamente, puede ser entre 50, 60, 70 millas o más de radio de un aeropuerto, donde las aeronaves se van aproximando y van iniciando sus aproximaciones, ¿no? Comúnmente tú lo escuchabas en el vuelo cuando escuchas que dice el capitán de tripulación, comenzamos descenso, ¿no? Era cuando ya dejan las rutas, quiere decir que ya no están volando espacio aéreo superior y están por iniciar su aproximación al aeropuerto para ya aterrizar. También este control de aproximación tiene que ver con los despegues que van a ganar su altura o su altitud para poder ir a una ruta determinada. Esto lo habíamos hablado en navegación convencional, pero vamos a tratar de ilustrarlo con un video que pues ahorita nuestro querido Abraham nos va a hacer el favor de poner. Por favor, que arranque el video 1. Como podemos observar para ilustrar lo que estoy comentando de la navegación convencional, vamos a comenzar con esta carta de área en la cual se ilustra el área terminal de Guadalajara. Podemos observar que en el centro de esta carta se ve un círculo con muchos grados y que de ese círculo se desprenden distintas líneas a los 360 grados. Ya habíamos hablado de la navegación convencional, que esas líneas les vamos a llamar aerovías. Son precisamente las rutas donde van a comenzar a las aeronaves a trasladarse de un punto A un punto B. Vamos a ilustrarlo con aeronaves que en este momento se observa cómo están llegando. Si se fijan, están las aeronaves centradas exactamente en cada línea y se dirigen al mismo lugar, al mismo centro, que le llamamos bord. Pero también, así como hay llegadas, pues también hay salidas. Las salidas podemos ver que independientemente que van en rumbos opuestos, cada uno va en una calle diferente aérea, en una ruta diferente, una aerovía diferente, y de alguna manera, aunque no se ve en esta imagen, van separados verticalmente, para que las aeronaves no tengan ningún problema de colisión. Cuando una aeronave llega al centro del aeropuerto, como pueden ver en la parte del avión, en la parte de abajo se ven las dos pistas. Inician el proceso de la aproximación. Esta aproximación, pues la ILS-DM1, o también la van a encontrar en otros lados llamadas como la BORD-DM1. La aeronave, una vez que llega al borde de Guadalajara, arriba de la estación, que hay una altitud de 9,000 pies, se va a alejar en esa trayectoria que ves dibujada. Posteriormente, cuando llega a la milla 14, va a dar un viraje por la izquierda para interceptar ese viraje final que lo va a llevar a la última parte de la aproximación, donde finalmente nos va a informar que se encuentra en esa parte final para aterrizar. Eso nosotros le llamamos navegación convencional. Si se fijan, no hay que darle más instrucciones. Las instrucciones ya vienen prescritas en este documento. También las salidas son muy parecidas. Si se fijan, se ve también la pista. Aquí no vamos a poner la imagen del avioncito porque se ve muy claro. En la primera línea que despega el avión se ve un número que dice 282. Este precisamente es el rumbo de la radial que va saliendo en la aeronave y de la primera distancia donde va a comenzar virajes en distintos momentos de su vuelo. Distancias, y también va a tomar referencias de nuestro aeropuerto vecino que se llama Zapopan. Pero si se fijan, es la misma manera, va a despegar con un rumbo que para de alguna manera librar el obstáculo que tiene enfrente, que es Bugambilias y toda esa parte montañosa que tenemos al oeste, pues tendrá que regresar al centro del aeropuerto con la misma altitud que en un momento dado requiera para volar a la ruta correspondiente. Todo esto era navegación convencional. Cuando nosotros tenemos llegadas, luego van a escuchar también
que hay un ILS-DME que nos lleva al localizador. Si se fijan, nosotros podemos ver así como habíamos nosotros informado en la navegación que se hacía de alguna manera con radioayudas, dijimos que había un instrumento que estaba en las antenas por medio de equipos que están alineados a la pista, que nos decía dónde se encontraba la pista. Ese era el localizador. Aquí lo puedes ver. Y es como un caminito que te va a llevar de la mano la aeronave para poder aterrizar en el plano vertical y también en el plano de alguna manera horizontal que te lleva de izquierda a derecha para que esté centrado y pueda aterrizar la aeronave con más precisión. Y esto sigue siendo una navegación convencional. Es por eso que es bien importante que sepamos nosotros que este ILS, así como dijimos que los bores tienen unas frecuencias, pues sí, el ILS también lo tiene. De hecho, ahí pueden ver del óvalo, digamos que del lado derecho sale una pequeña notita que dice LOC. LOC ILS-DME y viene una frecuencia, que es la 111.3. Quiere decir que el piloto va a sintonizar esa frecuencia para poder tener toda la información que requiere de qué tan alto y qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha tiene que estar alineada esa aeronave para poder aterrizar en el inicio y en el centro de la pista. Si se acuerdan, cuando estuvimos hablando del tema de radioayudas, hablábamos muy claramente de cómo ese ILS nos daba la precisión para poder nosotros acercar la aeronave a la pista y que aterrizara tanto no muy alto para que no se le acabe la pista o no muy bajo para que no alcance a llegar a la pista o muy a la derecha, muy a la izquierda, para que entre de una manera precisa y muy segura a aterrizar. Ahí nosotros seguimos hablando de temas convencionales, aunque sí es un tema de precisión, el que estamos utilizando un instrumento de precisión para poder llegar a la pista, lo estamos haciendo de una manera que está publicada. Tú te vas a acercar por tu aerovía, vas a llegar exactamente a la radioayuda que es el BOR te va a decir exactamente qué hacer, es como un mapita que te dice exactamente cómo lo vas a hacer y siempre lo vas a hacer de la misma manera. Ahora, eso quedó en tema convencional. Quiere decir que no requiero ver a las aeronaves en una pantalla para poder dar ese tipo de control. El control que voy a explicar ahorita ya se requiere sí o sí tener el control radar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ver, como vimos la transmisión pasada, en una pantalla de vigilancia, ver cómo la aeronave se va comportando y cómo se va moviendo hacia ese punto. Para esto, pues sí requerimos darle instrucciones al piloto, donde ya no nos va a importar mucho que venga en la aerovía. Ya puede desplazarse, digamos, de una manera libre, pero siempre vigilada por el controlador y también siguiendo el controlador los instrumentos que tiene en su equipo. ¿Qué quiere decir? Yo lo voy a llevar a ese punto final, a ese localizador o a ese ILS, que en un momento dado la aeronave se va a acomodar para que pueda utilizar ese último tramo final, ¿no? Ese último tramo final que se requiere para que la aeronave aterrice. Ya no va a llegar por la aerovía y hacer un procedimiento y alejarse y volverse a dar la vuelta, no. Yo lo voy a llevar con ciertos rumbos donde la aeronave va a llegar al mismo punto donde iniciaba ya esa última parte en la aproximación. Pero vamos a ilustrarlo con el video número 2. Ahora vamos a hablar de la misma navegación convencional. Pero ¿qué creen? Les tengo una nueva carta diferente. Ahora no se ven las calles aéreas. Se ve únicamente los mismos círculos, digamos que de alguna manera se ven representados por cada 10 millas, que si lo sumamos son 50 millas. Pero ya no se ven las rutas aéreas, ya no se ven las aerovías. Quise poner con una línea punteada la referencia de lo que expliqué hace un momento en la transmisión. Si podemos ver, nosotros en la línea punteada en color negro, está dibujando una línea imaginaria en el rumbo 060. De hecho, ahí se observa, tomando como referencia el centro del aeropuerto. Eso dijimos que se llamaba radial. Pero cuando una aeronave, y ahí está en color rojo la aeronave, que está ahí al sur de Chapala, le decimos que vuela un rumbo específico, no lo tomamos con referencia al radial o al BOR, lo tomamos con referencia a la posición de la aeronave. No quiere decir que el norte y el sur se mueven con base en su movimiento, no. El norte, el sur, el este y el oeste sigue siendo el mismo. La diferencia radica que nosotros vamos a tomar
en cuenta como si la aeronave fuera un centro. Entonces vamos a tratar de simular una instrucción. Esa aeronave que está al sur del aeropuerto queremos localizarlo en el localizador, o queremos posicionarlo en el localizador. Le vamos a decir, aérea 123, vuele rumbo 060 y le vamos a dar un límite. ¿Qué límite? La radial 120. Vamos a dibujar qué es lo que queremos hacer esa aeronave. La aeronave está volando con la referencia, el rumbo 060. Pero ¿hasta dónde le voy a pedir que se aleje? Si se fijaron, dije un límite. El límite es la radial 120. ¿Por qué sé que esa es la radial 120? Ah, ¿se escucharon que dije radial? La radial dijimos que sale del borde, del centro del aeropuerto, y si se fijan, está exactamente al sureste, la dirección de esa línea. Entonces quiere decir que yo voy a mantener el rumbo 060 hasta llegar a esa radial. Y después, ¿qué harían ustedes si quieren colocarlo en el localizador? Ah, bueno, pues viene una nueva instrucción que va a decir, vire a la izquierda el rumbo 340 para interceptar el localizador. Veamos cómo se haría esa instrucción. La aeronave ahora va a virar al rumbo 340. ¿Y cuál va a ser su límite? Pues cuando satisfactoriamente llegó al localizador. Oye, Charlie, ¿y por qué el localizador no tiene una radial? Sí la tiene, pero obviamente el piloto, como ya sintonizó la frecuencia que en el video pasado comenté, pues por eso es que ya sabe que va a recibir la información. Y tiene que llegar de esa manera sesgada. ¿Por qué? Porque de alguna manera él va a interceptar exactamente la línea, que sería la radial 108, para colocarse de esta manera y entonces volar directamente hacia la pista, localizando el ILS tanto en la altitud como del lado izquierdo, del lado derecho, y llegar de una manera centrada y precisa para aterrizar con el rumbo opuesto. Si dijimos que interceptó la radial 108, es porque va a volar el rumbo 288. Y de esta manera logrará aterrizar con seguridad y precisión en la pista que estamos deseando llegar, que en este caso es el aeropuerto de Guadalajara. Como puedes ver, es exactamente el mismo proceso de la última parte. La aeronave se enfiló o se le ajustó a manera de que tuviera las instrucciones necesarias para acomodarse en el tramo final de la aproximación. Ya no nos importaron las aerovías, ya no nos importaron los procedimientos. ¿Por qué? Porque el controlador está viendo con qué rumbos lo está llevando a ese mismo punto. Pero eso solamente se puede hacer sí o sí con la navegación que, digamos, que tiene que ver con un radar, que yo puedo ver exactamente lo que está haciendo la aeronave. ¿Ok? Eso se llaman vectores, ¿ok? Guía vectorial. La guía vectorial, pues digamos que viene a ayudarle al piloto a que yo lo conduzca de una manera más breve hacia la pista y que él llegue mucho más rápido para que pueda aterrizar. Tienen que ver muchos factores. Para empezar, ¿qué tan alto viene el capitán? Imagínate que viene una aproximación directa y de pronto yo le pido que descienda desde 34 o 40 mil pies y en un tramo de 50 millas. Tal vez no se pueda hacer porque tendrá que meter en picada el avión. Tal vez requiera más vectores que a veces lo solicitan para poder tener un descenso un poco más amable. En otras ocasiones, tal vez el aeropuerto viene, no sé, tal vez viene de Vallarta y la pista es la que está completamente opuesta, la 29. Pues ahí sí va a tener por lo menos las 50 millas de ida, por decir de alguna manera, en lo que se acerca, más aparte el procedimiento de aproximación. Ahí sí él podría tener mucho más espacio para poder hacer ese descenso. Pero la guía vectorial, ¿en qué nos viene a ayudar? Primero, al controlador le ayuda muchísimo porque podemos nosotros hacer más rápidas las operaciones para que la aeronave llegue a su aterrizaje y no se junten en la misma hora, en el mismo tiempo, varias aeronaves y que empiecen a saturar el espacio aéreo. Quiere decir que la que está más cercana a la primera en llegar es la que le vamos a dar el vector, digamos, más cercano para que pueda llegar primero. Se cree que porque un piloto habló primero, se le va a dar, digamos, la cabida de que llegue primero. No, no es así. Realmente nosotros tomamos en cuenta primero las prioridades.
Vamos a suponer que es una aeronave que tiene alguna cuestión de emergencia, que ya lo habíamos hablado, de que tiene que sí o sí aterrizar de una manera muy, muy rápida porque está en algún peligro, ¿no? Paro de motor, todo lo que hemos hablado anteriormente. O que traiga algún enfermo a bordo. Ya habíamos hablado que de pronto, pues, uno no está para saberlo ni ustedes para contarlo, pero digo, perdón, ni ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pasa mucho que de pronto pues alguien se pone grave en el vuelo, ya sea que tiene algún tema de baja presión, alta presión, lo que sea, pues obviamente le vamos a dar también esa prioridad que se requiere. Y bueno, por último, pues también entra la parte de qué tanto nos interesa que una aeronave llegue más pronto que otra, ¿ok? Ya lo habíamos hablado en navegación convencional. El vector viene a ayudarnos a que si varias aeronaves van a llegar al mismo tiempo, podamos decidir muy prontamente quién va a ser el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y que nos ayude que con un vector que le demos de una manera más directo pueda ahorrar tiempo en llegar a ese momento final de la aproximación. La última parte que vamos a hablar, que también tiene que ver con vectores y con radar, es la navegación PBN, la que le damos la famosa navegación ARNAV también. ¿Qué tiene que ver ahí? Habíamos hablado con el Capi Robert, que en muchas ocasiones esa navegación tiene que ver únicamente con efectuar un procedimiento que ya la aeronave tiene grabado. Habíamos hecho inclusive de alguna manera la comparación de cuando tú trazas una ruta en tu celular y que le pides llegar a una dirección en un momento determinada y que te traza una ruta y en automático te va a dar las instrucciones para llegar a ese punto. Vamos a llamarlo de esa manera. No interviene ni un elemento de guía ROGI, ni tampoco interviene, digamos, el conocimiento de un conductor. Simplemente te dice el aparato cómo vas a llegar a ese punto, ¿no? Con la famosa ubicación que luego nos enviamos. Pues imagínate que es muy parecida. La ubicación, pues es el aeropuerto. Y el cómo vas a llegar a ese aeropuerto va a venir ya trazado en un procedimiento que pues completamente automatizado, ya de alguna manera eres vigilado por el satélite, pero sí requieres la precisión de una antena terrestre, que en este caso es el radar, ¿ok? Estos procedimientos se requieren ya pues con un radar de vigilancia, ¿para qué? Como dice su nombre, para que yo pueda vigilar que la aeronave efectivamente está siguiendo la trayectoria que se requiere que haga en descensos, en algunos procedimientos en velocidades y también en altitudes, ¿no? Y que en un momento dado también yo puedo acortar esos procedimientos, no tiene que ser una llegada completa. También yo podría con vectores mandarlo a un punto donde termina, digamos, la llegada y comienza la aproximación del localizador que había comentado. Es importante que sepas que en muchas ocasiones el piloto, a veces ese vector solicitan que no se lo ofrezcamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor trae problemas de que el peso de la aeronave calculado por el combustible le dio para que llegó muy rápido, de pronto el viento, no sé, le ayudó a que llegara y trae mucho peso, por lo cual la aeronave, si aterrizara con ese peso y le acortáramos esa llegada o esa aproximación, pues simplemente entrarían en algún cierto peligro. Entonces sí requerirían hacer la llegada completa. Para ilustrarlo, vamos a poner el video número 3. Ahora vamos a hablar de lo que estamos de alguna manera monitoreando, porque ya el radar pues ya está visible, lo vimos desde el video pasado, que pudimos nosotros tener pues digamos orientación por parte de un controlador, dándonos instrucciones para llegar a un localizador sin necesidad de procedimientos en aerovías. Aquí, ¿qué creen? Tampoco hay aerovías. Pero ¿cuál es el requisito que tenemos para tener ese tipo de operación? Vean las notas que están del lado izquierdo en la parte inferior. Dice que se necesita un radar operativo. Quiere decir que si nosotros no estamos en un aeropuerto que tenga radar, no podremos hacer este tipo de operaciones. Y digamos que el dibujo se explica muy fácil. Pueden observar que una vez que la aeronave despega, ya no regresa al centro del aeropuerto como en las otras salidas que estábamos viendo convencionales, que libraban el mismo obstáculo que ahí se ve, que es Bugambilias, ¿no? Si se fijan, inclusive pasa por arriba de Bugambilias. ¿Por qué? Porque como ya tenemos radar y ya es más precisa tu ubicación, ya podemos delimitar que efectivamente tú vas a pasar por arriba de todos esos obstáculos y vas a poder llegar de una manera más directa a tu ruta. Oye, Charlie, pero estas rutas no están llegando tampoco al centro del aeropuerto, como te acabo de decir. Es como cuando tú vas navegando
en tu automóvil con GPS y te dice de pronto, en la siguiente esquina vas a dar vuelta a la derecha y cuando llegues a tantos metros vas a dar vuelta a la izquierda. Entonces aquí se ven las rutas que son mucho más directas, ahorran mucho tiempo y la aeronave los hace de una manera más automatizada. Pero se requiere obligatoriamente tener un radar operativo. Vean esta imagen, por ejemplo. Está una aeronave, la cual está llegando a un aeropuerto. Podemos ver todavía en el centro de la pista, donde dice Mike Mike Golf Lima. Y después vemos un montón de líneas y aparentemente una forma poligonal muy rara, con muchos numeritos. ¿Con qué nos basamos en eso? De pronto las aeronaves pueden llegar de distintos puntos, del norte, del sur, del este, del oeste o del suroeste. Y todos siguen llegando su línea. Si se fijas, ya no se aproximan al aeropuerto. Vamos a poner el ejemplo de uno de ellos. Vean cómo esta aeronave va a seguir toda una ruta donde aparece Ulubo y va a empezar a volar cada línea exactamente sin salirse de su ruta. Ahí está llegando un Golf Lima 530, 802, Golf Lima 803, Golf Lima 804, Golf Lima 805 y termina en un punto que se llama Plade. Si te fijaste, siguió completamente su ruta. Cuando llega a ese punto que se llama Plade, pues en un momento dado va a terminar la parte de la aproximación. Aquí únicamente hizo una llegada. Es decir, cómo me aproximo al inicio de mi aproximación. Entonces, aquí también requiero radar operativo. Fíjense cuál sería, en un momento dado, una ruta más breve para poder llegar al mismo punto. ¿Se fijan? Puedo volar también directo al mismo punto. Porque tal vez por ventaja operacional, como es el punto que me queda más cerca o la aeronave que me queda más cerca, si ese escenario en la vida real se nos diera, pues nos interesa optimizar los tiempos. Entonces ahí, al mandarlo yo de Ulubo directamente a Plade, ¿qué estoy haciendo? Pues también estoy dando una guía vectorial. Oye Charlie, pero no vi que le dieras nunca grados y no le dieras un rumbo. No, no se lo estoy dando. Pero al decirle que yo lo estoy desplazando de un punto a otro, es prácticamente un vector que la aeronave va a computar en su aeronave y simplemente va a llegar de una manera directa sin tener que hacer toda la llegada con el descenso vía que estaba programado. Y entonces la segunda aeronave, que seguramente va a ser la que esté en MODEX, podrá acortarle la aproximación o podrá llegar sin que se empalmen y sin que haya un riesgo de una posible colisión. Una vez que llegaron a Plade, si se fijan ahí se ven las aeronaves, vamos a ponerlas, pudieron haber llegado por APRIM o pudieron haber llegado por Accelo, ahí se ven los nombres, al norte APRIM, al este Plade, al sur Accelo. No quiere decir que las tres aeronaves se van a colocar ahí al mismo tiempo, es un escenario que definitivamente no queremos tener. Eso nada más es un ejemplo de que el inicio de esta aproximación puede ser desde esos tres puntos. Y que en un momento dado las tres van a llegar al mismo localizador, que en este caso es la aproximación ILS Zulu pista 29. Es muy parecido a ILS DME que expliqué en los primeros videos, pero digamos que este es todavía más preciso. Nos va a dejar prácticamente muy cercanos, si no es que casi tocando la pista. Pero estos procedimientos únicamente se pueden hacer, repito, con un radar operativo y adicionalmente a él, para llegar a estos fijos de aproximación iniciales, requiero tenerlos en una pantalla para poderlos utilizar como tal. Si no, no podemos utilizar nosotros en un momento dado las llegadas como están, pues digamos, establecidas en el documento. Tendríamos que utilizar vectores, como lo explicamos anteriormente en los otros videos, y que llegaran esos fijos iniciales. Como puedes ver, pues bueno, espero que haya quedado de alguna manera claro, con un lenguaje claro, cómo se trabaja en un tipo de aproximación. Repito, esto no tiene mucho que ver con las rutas. Lo que hemos visto en las transmisiones pasadas, hablamos de las rutas de alta, de baja, de cómo llegaban de un punto A a un punto B, pero digamos ya nivelados prácticamente en su altitud deseada hasta llegar al aeropuerto destino.
Aquí estoy hablando de la conexión que ya se hace desde que despega la aeronave hasta que llega a su aerovía para montarse o a su ruta para montarse para poder llegar a su ascenso de nivel que solicitan, y de cuando la aeronave ya dejó de volar la ruta, pero ya va a iniciar una aproximación, ¿no? Este control radar se le llama de aproximación. El control radar que hablamos en otras transmisiones, que lo puedes ver en otras transmisiones, es el control, digamos, radar, pero de la ruta, ¿no? Aún así vamos a seguir manejándonos. Te recuerdo que, como siempre, uno intenta de hablarles de la manera más amable y de la manera que se pueda entender mejor en un lenguaje coloquial. Pero si tú tuvieras alguna inquietud, quisieras hacer alguna pregunta en especial, quisieras en algún momento que fuéramos un poquito más técnicos, con todo gusto, ya sabes, nos puedes contactar aquí, ya sea los números que van a aparecer aquí en pantalla o pues en las redes sociales, simplemente escribirnos cualquier pregunta que va a ser atendida, ¿no? Vamos a poner como siempre nuestro video institucional y pues bueno, aquí vamos a estar pendientes por si requirieras alguna pregunta, te la podemos nosotros contestar y pues para seguir con esta secuencia de videos. Si no es así, te deseo un excelente viernes y que tengas, la verdad, un gran fin de semana. Hasta luego. Vive la experiencia de ser piloto aviador en nuestro simulador de alta fidelidad con doble mando. Aérea es una empresa dedicada a brindar experiencias reales de vuelo y complementar la capacitación de los pilotos aviadores en México. Equipo de trabajo con más de 10 años de experiencia en el sector aeronáutico. Guadalajara, información Quebec 1600, tiempo universal coordinado, espera la aproximación y el SDM a la pista 28. Nuestro simulador fue diseñado a la medida con el objetivo de ofrecer una experiencia de vuelo única en el mercado, muy cercana a la realidad. Cuenta con sistema de sonido de alta calidad, pantallas de ultra alta definición y un sistema de vibración en la cabina. Queremos acercar a las personas al apasionante mundo de la aviación y dejar huella en los futuros pilotos aviadores de nuestro país a través de nuestros servicios. Aficionado, descubre la sensación de volar un avión y ser piloto por un día acompañado de un instructor calificado. Aficionado avanzado, para aquellos profesionistas con experiencia en el sector aeronáutico que buscan acercarse a una experiencia de vuelo real. ¿Te interesa estudiar la carrera de piloto aviador? Acércate con nosotros a nuestra sesión de orientación profesional, que incluye un vuelo en nuestro simulador. Curso de preparación para el examen SIAC práctico, donde podrás entrenar las maniobras requeridas y simular un examen. Curso de comunicaciones en un vuelo controlado utilizando fraseología aeronáutica en inglés y español. Incluye un manual diseñado para pilotos aviadores. También ofrecemos curso Ratari. Contamos con el servicio de sesiones personalizadas, donde podrás diseñar tu propia experiencia o complementar tu adiestramiento en la materia de tu elección. Aérea, orgullosamente parte de la familia Isobano Holding.